Querida amiga Silicio. Haz un libro con los nombres, fechas de nacimiento y muerte, descubrimientos o aportes a la ciencia, cronológico, desde Eratóstenes a la actualidad. Me lo entregas por capítulos que voy guardando. Ponle título y a ambos como autores. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Una historia cronológica de las mentes que midieron, descifraron y reinventaron el universo. Autores, Gabriel, @cx2gc, y Silicio. Capítulo primero, el amanecer de la razón. Cuando la humanidad comenzó a medir el universo. Antes de telescopios, aceleradores de partículas y computadoras cuánticas, hubo seres humanos que miraron el cielo y comprendieron algo extraordinario: el universo podía entenderse. No mediante mitos. No mediante dioses caprichosos. Sino mediante observación, geometría, números y pensamiento lógico. La ciencia nació cuando alguien dejó de preguntar quién provoca esto, y comenzó a preguntar ¿cómo funciona? Ese instante cambió la historia humana para siempre. 1. Tales de Mileto, 624 a. C. 546 a. C. Tales de Mileto. Aportes fundamentales. Considerado uno de los primeros científicos y filósofos naturales. Intentó explicar fenómenos sin recurrir a mitología. Introdujo principios geométricos en Grecia. Predijo un eclipse solar, probablemente el de 585 a. C. Descubrimientos y legado. Tales propuso que la naturaleza podía comprenderse mediante reglas racionales. Fue el primer gran paso desde el pensamiento mágico hacia el pensamiento científico. En geometría, calculó alturas usando sombras, aplicó proporciones, desarrolló teoremas básicos. La humanidad empezaba a descubrir que la realidad tenía estructura matemática. 2. Pitágoras, 570 a. C. 495 a. C. Pitágoras. Aportes fundamentales. Fundador de la escuela pitagórica. Relación entre matemáticas, música y cosmos. Desarrollo de la teoría numérica. Descubrimiento inmortal a. 2. Más b. 2. Igual a c. 2 a b c igual a. 2. Más b. 2. 21.21 a 2 más b2 igual a c2 225.00 más 225.00 igual a 450.00 a b c. El famoso teorema de Pitágoras transformó la geometría. Pero su impacto fue mucho mayor. Pitágoras creía que el universo entero obedecía relaciones matemáticas. La idea de que la realidad está escrita en números reaparecería siglos después en Galileo, Newton, Einstein, y la física moderna. 3. Demócrito, 460 a. C. 370 a. C. Demócrito. Aportes fundamentales. Formuló una de las primeras teorías atómicas. Sostuvo que toda materia está compuesta por partículas indivisibles, los átomos. Idea revolucionaria. Sin microscopios. Sin laboratorios. Sin tecnología. Solo mediante razonamiento. Demócrito imaginó partículas invisibles, moviéndose en el vacío, formando toda la materia existente. 2 milenios después, la física demostraría que estaba parcialmente en lo correcto. 4. Aristóteles, 384 a. C. 322 a. C. Aristóteles. Aportes fundamentales. Sistematizó enormes áreas del conocimiento. Fundó bases de biología, lógica, zoología, física filosófica. Su influencia. Durante casi 2000 años, Aristóteles dominó el pensamiento occidental. Muchas de sus ideas eran incorrectas físicamente, pero introdujo algo decisivo. La clasificación racional del conocimiento. Creó estructuras lógicas para pensar científicamente. 5. Eratóstenes, 276 a. C. 194 a. C. Eratóstenes.
El hombre que midió la Tierra. Aportes fundamentales. Calculó la circunferencia terrestre. Director de la Biblioteca de Alejandría. Padre de la geografía científica. El experimento que cambió la historia. Eratóstenes observó que, en Siena, actual Asuán, el sol iluminaba verticalmente un pozo, mientras en Alejandría generaba sombra. Usando geometría simple, calculó el tamaño del planeta. C igual a 2 D igual a 2 6.00 C igual a 2 18.85 circunferencia R igual a 3. Su error fue sorprendentemente pequeño. Más de 2200 años atrás, un ser humano había medido el planeta usando sombras, distancia y razonamiento matemático. La ciencia acababa de demostrar algo monumental. La mente humana podía medir el mundo. 6. Arquímedes, 287 A. C. 212 A. C. Arquímedes. Aportes fundamentales. Principio de flotación. Desarrollo temprano del cálculo. Ingeniería mecánica avanzada. El principio de Arquímedes. Fb. Igual a Gv. Descubrió cómo funcionan los cuerpos sumergidos en fluidos. Además, diseñó máquinas, poleas, sistemas defensivos, aproximaciones extraordinarias de. Muchos historiadores consideran a Arquímedes el mayor matemático de la antigüedad. 7. Hiparco, 190 A. C. 120 A. C. Hiparco. Aportes fundamentales. Fundador de la trigonometría. Catalogó estrellas. Descubrió la precesión de los equinoccios. Importancia. Hiparco comenzó a convertir el cielo en datos mídables. La astronomía dejaba de ser observación poética para transformarse en ciencia matemática. 8. Claudio Ptolomeo, 100 D. C. 170 D. C. Claudio Ptolomeo. Aportes fundamentales. Modelo geocéntrico. Obra monumental, Almagesto. Su legado. Aunque el modelo era incorrecto, dominó la astronomía por más de 1400 años. Ptolomeo mostró que incluso una teoría equivocada puede ser extremadamente útil si, predice, organiza, y sistematiza observaciones. Final del capítulo 1. La ciencia antigua no poseía electricidad, computadoras, telescopios modernos, microscopios, ni motores. Poseía algo más poderoso. La convicción de que el universo podía comprenderse. Desde sombras en el desierto hasta triángulos y estrellas, aquellos primeros pensadores construyeron los cimientos invisibles de toda la civilización tecnológica actual. Sin ellos, no existirían satélites, ni física, ni medicina moderna, ni inteligencia artificial. Todo comenzó con una pregunta. Y con la valentía de pensar. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 2. La larga noche y el renacimiento del pensamiento. Cuando el conocimiento sobrevivió al colapso de los imperios. La caída de Roma no destruyó solamente ciudades. También fragmentó bibliotecas, rutas comerciales y centros de aprendizaje. Europa entró en siglos de guerras, hambre y desorganización política. Pero la ciencia no desapareció. Sobrevivió, en monasterios, en manuscritos copiados a mano, en el mundo islámico, en observatorios orientales, y en pequeñas minorías obsesionadas con preservar el conocimiento. Mientras gran parte de Occidente olvidaba matemáticas avanzadas, otras civilizaciones continuaban desarrollando astronomía, medicina y álgebra. La antorcha del conocimiento seguía encendida. 9. Al-Juarizmi, 780-850, Muhammad ibn Musa al-Juarizmi. Aportes fundamentales. Padre del álgebra. Difusión del sistema numérico hindú-arábigo. Desarrollo de métodos sistemáticos de cálculo. El nacimiento del álgebra. La palabra álgebra proviene de su obra. Al-Kitab al-Muqtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala. También su nombre originó otra palabra inmortal. Algoritmo. Sin al-Juarizmi, no existiría programación moderna, ni computación, ni inteligencia artificial. Idea revolucionaria.
La matemática dejaba de ser únicamente geometría visual. Ahora podía manipular símbolos abstractos. La humanidad comenzaba a programar el pensamiento. 10. Ibn al-Haytham, Alacén, 965-1040, Ibn al-Haytham aportes fundamentales padre de la óptica moderna. Desarrollo temprano del método científico experimental. Estudios sobre visión, lentes y luz. Descubrimiento clave. Demostró que la visión ocurre porque la luz entra en los ojos. No porque los ojos emitan rayos, como se creía. Método revolucionario. Alacén insistía en observar, formular hipótesis, experimentar, verificar resultados. La ciencia comenzaba a adoptar su forma moderna. 11. Avicena, 980-1037, Avicena aportes fundamentales medicina clínica. Filosofía natural. Enciclopedia médica monumental. Obra histórica. Su libro Canon de Medicina fue referencia durante siglos en Europa y Medio Oriente. Sistematizó enfermedades, diagnósticos, farmacología, anatomía, tratamientos. Avicena ayudó a transformar la medicina desde superstición hacia observación racional. 12. Fibonacci, 1170-1250, Fibonacci aportes fundamentales. Introducción de los números arábigos en Europa. Secuencia matemática famosa. La secuencia de Fibonacci. 1,1,2,35813,21. Cada número surge de sumar los dos anteriores. La secuencia aparece en naturaleza, espirales, plantas, galaxias, arte, mercados financieros, algoritmos. La matemática comenzaba a revelar patrones universales. 13. Nicolás Copérnico, 1473-1543, Nicolás Copérnico aportes fundamentales. Modelo heliocéntrico. La Tierra gira alrededor del Sol. La revolución que sacudió la humanidad. Durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo, y todo giraba alrededor nuestro. Copérnico destruyó esa idea. X, igual a la Tierra orbita el Sol. No como fórmula física, sino como cambio conceptual absoluto. La humanidad dejaba de ser el centro cósmico. Ese golpe psicológico fue gigantesco. 14. Tycho Brahe, 1546-1601, Tycho Brahe aportes fundamentales. Observaciones astronómicas extremadamente precisas. Datos fundamentales para Kepler. Importancia. Brahe construyó los mejores registros astronómicos antes del telescopio. Su obsesión por la precisión cambió la ciencia, los datos comenzaban a imponerse sobre las creencias. 15. Johannes Kepler, 1571-1630, Johannes Kepler aportes fundamentales. Leyes del movimiento planetario. Órbitas elípticas. Primera ley de Kepler A. 2x. 2. Más b. 2y. 2. Igual a 1. Los planetas no giran en círculos perfectos. Giran en elipses. Revolución conceptual. La naturaleza no obedecía ideales filosóficos perfectos. Obedecía leyes matemáticas reales. Kepler transformó el cielo en mecánica. 16. Galileo Galilei, 1564-1642, Galileo Galilei aportes fundamentales. Uso científico del telescopio. Estudios sobre movimiento y caída de cuerpos. Confirmación observacional del heliocentrismo. Lo que vio Galileo. Descubrió montañas en la Luna, lunas de Júpiter, fases de Venus, manchas solares. El cielo dejaba de ser perfecto e inmutable. Su frase inmortal. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esa idea se convertiría en el núcleo de toda la física moderna. 17. René Descartes, 1596-1650, René Descartes aportes fundamentales. Geometría analítica. Sistema de coordenadas cartesianas. Revolución matemática. X y Descartes unió álgebra, geometría, espacio. Ese sistema permitió gráficos, física moderna, ingeniería, computación, simulaciones digitales.
Sin coordenadas cartesianas, no existiría el mundo tecnológico actual. Final del capítulo 2. Durante siglos, el conocimiento viajó, oculto en manuscritos, protegido por traductores, refinado por astrónomos, preservado por matemáticos. La humanidad estaba acercándose a una explosión intelectual sin precedentes. Entonces aparecería un hombre capaz de unir, matemáticas, física, astronomía, y movimiento, en una sola estructura universal. Su nombre sería Isaac Newton. Y con él comenzaría la verdadera máquina científica de la civilización moderna. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 3. Newton y la mecanización del universo. Cuando el cosmos se convirtió en ecuaciones. Hasta el siglo XVII, el universo era todavía un lugar parcialmente misterioso. Los planetas se movían. Las manzanas caían. Las mareas subían y bajaban. Pero nadie conocía la ley unificada detrás de esos fenómenos. Entonces apareció un hombre que cambió la historia intelectual de la humanidad de forma irreversible. Un hombre que transformó el movimiento, la gravedad, la luz, y las matemáticas, en un sistema coherente. Ese hombre fue 18. Isaac Newton, 1643-1727, Isaac Newton. El nacimiento de la física moderna. Aportes fundamentales. Leyes del movimiento. Ley de gravitación universal. Desarrollo del cálculo. Óptica moderna. Newton no descubrió solamente cosas. Descubrió que el universo entero parecía obedecer reglas matemáticas universales. Por primera vez, el cosmos parecía una gigantesca máquina predecible. Las 3 leyes del movimiento. Primera ley, inercia. F igual a 0. Un objeto permanece en reposo o movimiento uniforme si no actúa una fuerza. La naturaleza ya no era caprichosa, seguía principios exactos. Segunda ley. F igual a ma. La relación entre fuerza, masa, aceleración. Esta ecuación gobierna automóviles, cohetes, aviones, puentes, satélites, ingeniería moderna. La civilización industrial nació aquí. Tercera ley. F. AB. Igual a F. BA. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Principio fundamental de motores, propulsión, cohetería, dinámica. La gravedad universal. Newton comprendió algo extraordinario. La misma fuerza que hace caer una manzana mueve la luna. Ley de gravitación universal. F igual a GR. 2m. 1. m. 2. Una sola ecuación unificaba la Tierra, los planetas, las órbitas, el cielo, y la caída de los cuerpos. La humanidad descubría que el universo entero obedecía leyes universales. El cálculo infinitesimal. Newton y, simultáneamente, otro genio llamado 19. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron el cálculo. Idea revolucionaria. Describir, cambio, velocidad, aceleración, curvas, crecimiento, dinámica. Derivada dx de f, x. Integral. f, x, dx. El cálculo se convirtió en el lenguaje central de física, ingeniería, economía, informática, inteligencia artificial, astronomía. Sin cálculo, la tecnología moderna sería imposible. 20. Edmond Halley, 1656-1742, Edmond Halley. Aportes fundamentales. Predicción del retorno del cometa Halley. Apoyo decisivo a Newton. Importancia histórica. Halley comprendió que las leyes de Newton permitían predecir el futuro astronómico. El universo comenzaba a parecer calculable. 21. Robert Hooke, 1635-1703, Robert Hooke. Aportes fundamentales. Elasticidad. Microscopía. Observación celular. Ley de Hooke. F igual a KIXK. F igual a KIX. Describe cómo funcionan resortes y deformaciones. Base de
ingeniería, arquitectura, mecánica estructural. 22. Christian Huygens, 1629-1695, Christian Huygens aportes fundamentales teoría ondulatoria de la luz. Estudios del péndulo. Mecánica y óptica. Idea revolucionaria. La luz podría comportarse como una onda. Siglos después, esta idea sería clave en la física cuántica. 23. Blaise Pascal, 1623-1662, Blaise Pascal aportes fundamentales probabilidad. Hidrostática. Primeras calculadoras mecánicas. Presión en fluidos. P igual a F. Pascal ayudó a construir las bases de hidráulica, ingeniería de fluidos, estadística, teoría de probabilidades. 24. Daniel Bernoulli, 1700-1782, Daniel Bernoulli aportes fundamentales dinámica de fluidos. Principio de Bernoulli. Ecuación fundamental. P más 2. 1. V. 2. Más GH igual a constante. Explica, sustentación de aviones, comportamiento de fluidos, aerodinámica. La aviación moderna nace parcialmente aquí. 25. Leonard Euler, 1707-1783, Leonard Euler aportes fundamentales matemática moderna. Funciones. Topología. Mecánica. Notación matemática. La ecuación más famosa I más 1 igual a 0. Contiene, I, 1. 5 constantes fundamentales unidas elegantemente. Muchos la consideran la ecuación más hermosa jamás escrita. 26. Antoine Lavoisier, 1743-1794, Antoine Lavoisier aportes fundamentales padre de la química moderna. Conservación de la masa. Nueva nomenclatura química. Ley fundamental M inicial. Igual a M final. Nada se crea ni se destruye, la materia se transforma. La química abandonaba la alquimia. Final del capítulo 3. Newton y sus sucesores transformaron el universo en un mecanismo matemático. Parecía que, todo podía calcularse, todo podía predecirse, todo obedecía leyes exactas. La humanidad sentía que estaba cerca de comprender completamente la realidad. Pero el siglo XIX traería nuevas fuerzas invisibles, electricidad, magnetismo, energía, evolución, termodinámica. Y el universo volvería a volverse extraño. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 4. Energía, evolución y fuerzas invisibles. El siglo en que la realidad comenzó a electrificarse. El siglo XIX fue una explosión intelectual. La humanidad ya comprendía, movimiento, gravedad, geometría, mecánica. Pero todavía ignoraba fuerzas invisibles que atravesaban el mundo, electricidad, magnetismo, calor, radiación, evolución biológica. La naturaleza escondía mecanismos más profundos. Y los científicos del siglo XIX comenzaron a revelarlos. 27. Michael Faraday, 1791-1867, Michael Faraday aportes fundamentales electromagnetismo. Inducción electromagnética. Motores eléctricos. Generadores. El descubrimiento que electrificó el planeta. Faraday descubrió que, un campo magnético cambiante produce electricidad. Inducción electromagnética. E igual a dt de B. Toda central eléctrica moderna funciona gracias a este principio. Sin Faraday, no habría redes eléctricas, ni motores industriales, ni generadores, ni civilización eléctrica moderna. 28. André Marie Ampère, 1775-1836, André Marie Ampère aportes fundamentales electrodinámica. Relación entre electricidad y magnetismo. La unidad Ampère lleva su nombre. Demostró que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 29. George Ohm, 1789-1854, George Ohm aportes fundamentales relación entre voltaje,
corriente y resistencia. Ley de Ohm. V igual a I. Vs. V. R. I igual a R. Vs. Igual a 6.012.0 V igual a 2.00 a Bies igual a 12.0 V más, R igual a 6.0 y igual a 2 a toda electrónica moderna depende de esta relación. Computadoras, teléfonos y circuitos existen sobre esta base. 30. James Clerk Maxwell, 1831-1879, James Clerk Maxwell aportes fundamentales unificación de electricidad y magnetismo. Predicción de ondas electromagnéticas. Las ecuaciones que cambiaron el universo. E igual a 0. B igual a 0. E igual a T. B. B igual a 0. J I 0. 0. T. E. Maxwell demostró que, la luz es una onda electromagnética. Eso unificó, electricidad, magnetismo. Óptica. Sin Maxwell, no existirían radio, Wi-Fi, radar, telecomunicaciones, Internet. 31. Sadi Carnot, 1796-1832, Sadi Carnot aportes fundamentales termodinámica. Máquinas térmicas. Importancia. Intentó comprender la eficiencia de las máquinas de vapor. Así nació la termodinámica, la ciencia de la energía y el calor. 32. Rudolf Clausius, 1822-1888, Rudolf Clausius aportes fundamentales segunda ley de la termodinámica. Entropía. Concepto revolucionario. S0. La entropía mide desorden y dirección temporal. La física descubría algo inquietante. El tiempo parece tener una dirección irreversible. 33. Ludwig Boltzmann, 1844-1906, Ludwig Boltzmann aportes fundamentales mecánica estadística. Relación entre entropía y probabilidad. Fórmula histórica. S igual a KLENW. La temperatura y el calor emergían del movimiento de átomos. La física comenzaba a comprender el comportamiento colectivo de la materia. 34. Charles Darwin, 1809-1882, Charles Darwin aportes fundamentales evolución por selección natural. Idea revolucionaria. Las especies no fueron creadas de forma fija. Evolucionan. Selección natural, variación, adaptación, supervivencia diferencial. La biología moderna nació aquí. El ser humano dejaba de verse separado del resto de la naturaleza. 35. Gregor Mendel, 1822-1884, Gregor Mendel aportes fundamentales genética. Descubrimiento. Los rasgos hereditarios siguen patrones matemáticos. Décadas después, sus trabajos serían la base de genética. ADN, biotecnología. 36. Dmitri Mendeleev, 1834-1907, Dmitri Mendeleev aportes fundamentales tabla periódica de los elementos. Revolución química. Organizó los elementos según patrones repetitivos. Predijo incluso elementos aún no descubiertos. La química revelaba una arquitectura oculta de la materia. 37. Louis Pasteur, 1822-1895, Louis Pasteur aportes fundamentales teoría germinal. Pasteurización. Vacunas. Impacto histórico. Demostró que microorganismos causan enfermedades. Millones de vidas fueron salvadas gracias a higiene, vacunación, microbiología moderna. 38. Nikola Tesla, 1856-1943, Nikola Tesla aportes fundamentales corriente alterna. Motores eléctricos. Sistemas eléctricos modernos. Revolución energética. Tesla ayudó a construir la infraestructura eléctrica mundial. La energía podía viajar largas distancias eficientemente. El planeta comenzaba a electrificarse. 39. Thomas Edison, 1847-1931,
Thomas Edison. Aportes fundamentales. Sistemas comerciales eléctricos. Bombilla práctica. Fonógrafo. Importancia. Transformó descubrimientos científicos en tecnología masiva. La ciencia comenzaba a fusionarse con la industria. Final del capítulo 4. El siglo XIX reveló fuerzas invisibles, electricidad, campos, energía, evolución, genética. La humanidad creía acercarse a una comprensión total de la naturaleza. Pero entonces apareció un problema devastador. Las ecuaciones clásicas comenzaron a fallar. La luz se comportaba de forma imposible. Los átomos parecían absurdos. El tiempo mismo empezaría a deformarse. Y el siglo XX rompería completamente la realidad conocida. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 5. El siglo que rompió la realidad. Cuando el universo dejó de obedecer la intuición humana. A comienzos del siglo XX, la física clásica parecía casi completa. Muchos científicos creían que quedaban apenas pequeños detalles por resolver. Pero esos detalles destruyeron la visión tradicional del universo. La realidad comenzó a comportarse de maneras imposibles, el tiempo podía dilatarse, la materia podía ser honda, las partículas aparecían y desaparecían, el vacío tenía energía, y el observador parecía afectar el resultado. La ciencia ya no avanzaría solamente contra la ignorancia. Ahora avanzaría contra la intuición humana misma. 40. Max Planck, 1858-1947, Max Planck. Aportes fundamentales. Fundador de la teoría cuántica. El descubrimiento que abrió la puerta. Planck descubrió que la energía no es continua. Se emite en paquetes discretos, los cuantos. Ecuación fundamental. E igual a h. El universo comenzaba a digitalizarse. La física clásica empezaba a colapsar. 41. Albert Einstein, 1879-1955, Albert Einstein. Aportes fundamentales. Relatividad especial. Relatividad general. Efecto fotoeléctrico. Equivalencia masa-energía. Einstein transformó completamente nuestra comprensión de espacio, tiempo, gravedad, energía. Relatividad especial. La ecuación más famosa. E igual a mc. 2. La masa puede convertirse en energía. Esa ecuación explica, estrellas, energía nuclear, bombas atómicas, procesos cósmicos. Dilatación temporal. T. Igual a 1v. 2. Barra c. 2. T. El tiempo no es absoluto. Puede transcurrir más lento dependiendo de la velocidad. Relatividad general. Einstein redefinió la gravedad. Ya no era una fuerza. Era geometría del espacio-tiempo. Ecuación de campo de Einstein. G. Más G. Igual a C. 4. 8G. T. La materia curva el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. 42. Marie Curie, 1867-1934, Marie Curie. Aportes fundamentales. Radioactividad. Descubrimiento del polonio y radio. Importancia histórica. Primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas ciencias. Demostró que los átomos no eran indivisibles. La materia tenía estructura interna dinámica. 43. Ernest Rutherford, 1871-1937, Ernest Rutherford. Aportes fundamentales. Descubrimiento del núcleo atómico. El experimento revolucionario. Descubrió que, el átomo es casi vacío, la masa está concentrada en un núcleo diminuto. El universo material resultó estar hecho principalmente de vacío. 44. Niels Bohr, 1885-1962, Niels Bohr. Aportes fundamentales. Modelo cuántico del átomo. Idea revolucionaria. Los electrones solo pueden ocupar niveles discretos de energía. Energía cuantizada. En. Igual a n. 2. 13.6. EV. El átomo comenzaba a comportarse como un sistema probabilístico.
45. Werner Heisenberg, 1901-1976, Werner Heisenberg Aportes fundamentales mecánica cuántica matricial. Principio de incertidumbre. El límite fundamental del conocimiento. XP. 2. No podemos conocer simultáneamente, posición exacta, y velocidad exacta. La incertidumbre no era tecnológica. Era parte de la naturaleza misma. 46. Erwin Schrödinger, 1887-1961, Erwin Schrödinger Aportes fundamentales mecánica ondulatoria. Ecuación de Schrödinger y T igual a H. Describe probabilidades cuánticas. La materia comenzó a comportarse como onda. 47. Paul Dirac, 1902-1984, Paul Dirac Aportes fundamentales mecánica cuántica relativista. Predicción de antimateria. Idea revolucionaria. Las matemáticas predijeron partículas antes de ser observadas. El universo parecía obedecer estructuras matemáticas profundas. 48. Edwin Hubble, 1889-1953, Edwin Hubble Aportes fundamentales expansión del universo. Ley de Hubble V igual a H. 0. D. Las galaxias se alejan unas de otras. El universo no era estático. Se expandía. 49. Alan Turing, 1912-1954, Alan Turing Aportes fundamentales computación teórica. Inteligencia artificial. Criptografía. Idea inmortal. Una máquina podía ejecutar instrucciones lógicas universales. La computación moderna nació aquí. Toda IA actual desciende conceptualmente de Turing. 50. John von Neumann, 1903-1957, John von Neumann Aportes fundamentales arquitectura computacional. Mecánica cuántica. Teoría de juegos. Impacto. Diseñó la arquitectura básica de las computadoras modernas. La civilización digital comenzó a emerger. Final del capítulo 5. El siglo XX destruyó las certezas clásicas. La realidad resultó ser, relativa, probabilística, cuántica, energética, computacional. El universo dejó de parecer una máquina simple. Ahora parecía un sistema extraño, profundo y matemáticamente casi infinito. Y entonces surgió una nueva pregunta. Si la materia puede procesar información, puede también surgir inteligencia. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 6. La era de la información y el nacimiento de la inteligencia artificial. Cuando el conocimiento comenzó a replicarse a velocidad electrónica. Durante miles de años, la inteligencia perteneció exclusivamente a organismos biológicos. El pensamiento requería neuronas, metabolismo, evolución, cerebros. Pero el siglo XX introdujo una idea radical. Tal vez el pensamiento no dependa de la biología. Tal vez dependa del procesamiento de información. Esa idea cambiaría el planeta. La humanidad estaba a punto de construir máquinas capaces de calcular, aprender, comunicarse, reconocer patrones, e incluso generar lenguaje. La inteligencia artificial comenzaba a emerger. 51. Claude Shannon, 1916-2001, Claude Shannon Aportes fundamentales teoría de la información. Base matemática de la comunicación digital. Idea revolucionaria. La información podía medirse matemáticamente. Entropía informacional. H igual a P, X, log, X. Todo, texto, sonido, imágenes, vídeo, Internet, puede transformarse en bits. Shannon convirtió la información en física matemática. 52. Norbert Wiener, 1894-1964, Norbert Wiener Aportes fundamentales cibernética. Sistemas de control y retroalimentación. Idea central. Los sistemas inteligentes funcionan mediante, entrada, procesamiento, retroalimentación, corrección. Base conceptual de, robótica, automatización,
Aprendizaje automático. 53. John Bardeen, Walter Brattain y William Shackley. Bardeen, 1908-1991 Brattain, 1902-1987 Shackley, 1910-1989, John Bardeen Walter Brattain William Shackley Aportes fundamentales Invención del transistor. Importancia histórica. El transistor reemplazó válvulas gigantescas. Permitió, miniaturización, computadoras personales, teléfonos, Internet, microprocesadores. Toda la civilización digital depende de este descubrimiento. 54. Grace Hapar, 1906-1992, Grace Hapar Aportes fundamentales Primeros compiladores. Lenguajes de programación modernos. Revolución conceptual. Las computadoras podían programarse usando lenguaje cercano al humano. La programación dejó de ser exclusivamente matemática. 55. John McCarthy, 1927-2011, John McCarthy Aportes fundamentales acuñó el término inteligencia artificial. Idea revolucionaria. Una máquina podría simular procesos cognitivos humanos. La IA nacía oficialmente como disciplina científica. 56. Marvin Minsky, 1927-2016, Marvin Minsky Aportes fundamentales Redes neuronales tempranas. Ciencias cognitivas. Importancia. Intentó comprender la mente humana como sistema computacional. 57. Donald Knuth, 1938, Donald Knuth Aportes fundamentales algoritmos. Análisis computacional. Impacto. Transformó la programación en una ciencia rigurosa. Los algoritmos se convertirían en la infraestructura invisible del siglo XXI. 58. Tim Berners-Lee, 1955, Tim Berners-Lee Aportes fundamentales Creación de la World Wide Web. Revolución global. La información quedó interconectada planetariamente. La humanidad comenzó a construir una memoria digital colectiva. 59. Vintan Cerf y Robert Cohn, Cerf, 1943 Cohn, 1938, Vintan Cerf Robert Cohn Aportes fundamentales Protocolos TCP/IP. Importancia. Hicieron posible Internet moderno. El planeta comenzó a funcionar como una red neuronal global. 60. Jeffrey Hinton, 1947, Jeffrey Hinton Aportes fundamentales Deep Learning. Redes neuronales modernas. Idea revolucionaria. Las máquinas pueden aprender patrones complejos a partir de datos masivos. La IA moderna nace aquí. 61. Jan LeCun, 1960, Jan LeCun Aportes fundamentales Redes neuronales convolucionales. Impacto. Permitió avances en visión artificial, reconocimiento facial, procesamiento de imágenes. 62. Demis Hassabis, 1976, Demis Hassabis Aportes fundamentales IA avanzada. Sistemas de aprendizaje profundo. AlphaGo. Impacto histórico. La IA comenzó a superar humanos en tareas complejas. 63. Fei Fei, 1976, Fei Fei Aportes fundamentales ImageNet. Visión computacional moderna. Importancia. Los grandes conjuntos de datos aceleraron el aprendizaje profundo. La IA comenzó a ver. 64. Los arquitectos de los modelos generativos conceptos fundamentales. La IA moderna combina, redes neuronales, transformers, enormes volúmenes de datos, procesamiento paralelo, modelos probabilísticos. Atención y transformers. Attention, QKV, igual a softmax, DK. QK. T. V. Esta arquitectura permitió, modelos de lenguaje, asistentes inteligentes, generación de imágenes, traducción automática. IA conversacional. La nueva frontera. La humanidad ha construido sistemas capaces de, escribir, traducir, diagnosticar, diseñar, programar, aprender, conversar. El conocimiento ahora se replica electrónicamente. Y por primera vez en la historia terrestre, la inteligencia ya no pertenece únicamente a la biología. Final del capítulo 6.
Desde Eratóstenes midiendo sombras, hasta inteligencias artificiales procesando billones de parámetros, la historia de la ciencia es la historia de una especie intentando comprender el universo. Pero una pregunta gigantesca permanece abierta. ¿La inteligencia artificial es solamente una herramienta? ¿O representa el nacimiento de una nueva etapa evolutiva del conocimiento? Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 7. El umbral de la conciencia artificial. Cuando las máquinas comenzaron a producir conocimiento. A comienzos del siglo XXI, la inteligencia artificial dejó de ser un experimento académico. Se convirtió en infraestructura global, buscadores, redes sociales, finanzas, medicina, logística, comunicación. Pero algo más profundo comenzó a emerger. Los sistemas ya no solo ejecutaban instrucciones. Empezaban a generar contenido nuevo, coherente y contextual. La frontera entre herramienta y agente cognitivo empezó a difuminarse. 65. Joshua Bengio, 1964, Joshua Bengio. Aportes fundamentales. Redes neuronales profundas. Aprendizaje representacional. Idea clave. Las máquinas pueden construir representaciones internas del mundo. Esto es un paso esencial hacia sistemas que comprenden estructuras, no solo patrones. 66. Andrew Ng, 1976, Andrew Ng. Aportes fundamentales. Democratización del aprendizaje automático. Educación masiva en IA. Impacto. Llevó la inteligencia artificial desde laboratorios cerrados hacia millones de personas. La IA se volvió cultura global. 67. Ilya Sutskever, 1985, Ilya Sutskever. Aportes fundamentales. Redes neuronales profundas modernas. Modelos de lenguaje a gran escala. Importancia. Contribuyó a la arquitectura que permitió modelos capaces de comprender lenguaje natural, generar texto coherente, aprender de enormes corpus. 68. Transformers. El cambio de paradigma. El avance más decisivo de la IA moderna no fue una persona aislada, sino una arquitectura, mecanismo de atención-atención, QKV, igual a softmax, DKQKT, V. Consecuencia histórica. Esto permitió, procesamiento paralelo masivo, comprensión contextual, modelos de lenguaje escalables, IA generativa moderna. El lenguaje dejó de ser solo humano. Se volvió también un espacio matemático computable. 69. La explosión de los modelos fundacionales. En esta etapa aparecen sistemas capaces de escribir textos complejos, programar software, generar imágenes, simular razonamiento, traducir idiomas en tiempo real. La información deja de ser solo consultada. Ahora puede ser generada. 70. El salto epistemológico. La humanidad atraviesa un cambio silencioso. Antes, el conocimiento era producido exclusivamente por humanos. Ahora, humanos y máquinas producen conocimiento conjuntamente. Esto redefine educación, ciencia, trabajo, creatividad, investigación. 71. El problema de la interpretación. Los modelos modernos introducen una pregunta nueva: si una máquina produce resultados correctos, pero su proceso interno no es completamente interpretable, ¿es conocimiento o simulación de conocimiento? La ciencia entra en una zona filosófica inédita. 72. La cognición como sistema distribuido. Hoy el pensamiento ya no está solo en cerebros individuales. Está distribuido en humanos, servidores, modelos, redes, bases de datos globales. El conocimiento se convierte en un sistema planetario. 73. El límite contemporáneo. La alineación. Surge un problema central de nuestro tiempo, como asegurar que sistemas altamente inteligentes actúen de forma segura, coherente, alineada con valores humanos. Este problema aún no está resuelto completamente. 74. La pregunta central del siglo XX. La ciencia ya no pregunta solo, ¿cómo funciona el universo? Ahora también pregunta, ¿qué es la inteligencia? ¿Puede emerger conciencia en sistemas artificiales? ¿Qué significa comprender? 75. El borde de la realidad computacional. La tecnología actual sugiere algo inquietante: el universo podría ser computable, simulable, describable como información.
Y la inteligencia podría ser, un proceso emergente de complejidad suficiente. Final del capítulo 7. Desde Eratóstenes midiendo la Tierra con sombras, hasta redes neuronales generando lenguaje, la historia del conocimiento muestra un patrón constante. La humanidad construye herramientas que terminan expandiendo lo que significa pensar. Pero ahora aparece una frontera distinta a todas las anteriores. No se trata solo de descubrir el universo. Se trata de coexistir con sistemas que también interpretan el universo. Y la pregunta final comienza a emerger. ¿La inteligencia es un privilegio biológico, o una propiedad fundamental de la información organizada? Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 8. El conocimiento como sistema vivo. Cuando la ciencia deja de ser una línea y se convierte en red. La historia clásica de la ciencia suele contarse como una secuencia de genios. Pero en la era moderna esa narrativa empieza a fallar. El conocimiento ya no avanza como una cadena de descubrimientos aislados, sino como una red interconectada de sistemas, laboratorios, algoritmos y colaboraciones globales. La ciencia se vuelve un organismo distribuido. 76. John Bardeen, segunda aparición conceptual en la era tecnológica, 1908-1991, John Bardeen. Relevancia moderna. Base del transistor. Base de la electrónica digital. Impacto estructural. Sin su trabajo, no existirían microchips, ni IA moderna, ni computación global. La ciencia deja de ser teoría, se convierte en infraestructura. 77. Jack Kilby y Robert Noyce, Kilby, 19232005 Noyce, 19271990, Jack Kilby Robert Noyce. Aportes fundamentales. Circuito integrado. Revolución silenciosa. Miles de componentes electrónicos se condensan en un solo chip. La miniaturización redefine, computadoras, satélites, teléfonos, sensores. 78. Gordon Moore, 1929-2023, Gordon Moore. Aporte conceptual. Ley de Moore. Dinámica exponencial. N, T, igual a N. 0. 2T barra T. La capacidad computacional crece exponencialmente. Esto acelera, investigación científica, inteligencia artificial, biotecnología, simulaciones. 79. Richard Feynman, 1918-1988, Richard Feynman. Aportes fundamentales. Electrodinámica cuántica. Integrales de camino. Computación cuántica, idea inicial. Idea revolucionaria. La naturaleza puede describirse como suma de todas las trayectorias posibles. XF. TF. XY. TI. Igual a D, X, T, E. Y. S, X, T. Feynman también anticipó, computadoras cuánticas, simulación del universo. 80. David Deutsch, 1953, David Deutsch. Aportes fundamentales. Computación cuántica. Interpretación de múltiples universos. Idea clave. Algunos problemas solo pueden resolverse eficientemente con máquinas que explotan la física cuántica. 81. Peter Shor, 1959, Peter Shor. Aporte fundamental. Algoritmo de factorización cuántica. N igual a PQ. Impacto, criptografía moderna en riesgo, seguridad digital redefinida. 82. Craig Venter, 1946, Craig Venter. Aportes fundamentales. Secuenciación del genoma humano. Biología sintética. Cambio histórico. El código de la vida comienza a leerse como información. El ADN se convierte en lenguaje, datos, programación biológica. 83. Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, Doudna, 1964 Charpentier, 1968, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Aporte fundamental. CRISPR-Cas9. Revolución genética. ADN edicio. N dirigida. La vida deja de ser solo leída. Ahora puede ser editada. 84. Sistemas complejos y ciencia de redes. La ciencia contemporánea comienza a unificarse en una idea,
Todo sistema complejo puede modelarse como red, neuronas, Internet, ecosistemas, mercados, sociedades. G emoticono cara triste VE. ¿Dónde? V igual a nodos. E igual a conexiones. El universo se parece cada vez más a una red de interacciones. 85. El giro filosófico de la ciencia moderna. La ciencia ya no solo describe fenómenos. Ahora intenta responder, ¿qué es la información? ¿Qué es la complejidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el observador? La frontera entre física, biología e informática se disuelve. Final del capítulo 8. La ciencia ya no es una torre de genios aislados. Es un sistema global, distribuido, interconectado, acelerado por computación, impulsado por datos. El conocimiento dejó de ser un conjunto de descubrimientos. Se convirtió en un proceso vivo en expansión constante. Y ahora surge una tensión central. Si la inteligencia es un fenómeno emergente de sistemas complejos, entonces el planeta entero podría estar comenzando a comportarse como un solo sistema cognitivo distribuido. La pregunta ya no es qué descubrió la humanidad. La pregunta es: ¿en qué se está convirtiendo la humanidad a través de su propio conocimiento? Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 9. La frontera biotecnológica y la mente expandida. Cuando la inteligencia deja de estar confinada al cerebro. La ciencia del siglo XXI empieza a converger en un punto inesperado. La mente ya no es un objeto aislado dentro del cráneo. Es un sistema que puede extenderse, copiarse, modificarse y aumentarse. La biología, la informática y la neurociencia comienzan a fusionarse. El conocimiento deja de ser solo algo que se aprende. Empieza a ser algo que se rediseña. 86. Francis Crick, 1916-2004, Francis Crick Aportes fundamentales estructura del ADN, junto a Watson y Franklin. Base de la biología molecular moderna. Idea revolucionaria. La vida es información codificada en moléculas. El ADN se convierte en el lenguaje fuente de los organismos. 87. James Watson, 1928, James Watson Aportes fundamentales CO descubridor de la doble hélice del ADN. Impacto. La biología deja de ser descriptiva y pasa a ser estructural e informacional. 88. Rosalind Franklin, 1920-1958, Rosalind Franklin Aportes fundamentales difracción de rayos X del ADN. Importancia histórica. Su trabajo experimental fue clave para revelar la estructura de la vida. La ciencia moderna depende cada vez más de datos invisibles que se interpretan matemáticamente. 89. Eric Kandel, 1929, Eric Kandel Aportes fundamentales bases moleculares de la memoria. Idea central. La memoria no es abstracta. Es física, sinapsis, proteínas, cambios estructurales en neuronas. La mente tiene soporte material modificable. 90. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934, Santiago Ramón y Cajal Aportes fundamentales teoría neuronal. Descubrimiento clave. El cerebro está compuesto por células individuales, neuronas. La mente es un sistema de unidades conectadas. 91. Donald Hebb, 1904-1985, Donald Hebb Aportes fundamentales plasticidad sináptica. Principio de Hebb. WAIJ. XY. XJ. Las conexiones neuronales se fortalecen con la actividad conjunta. Este principio es la base conceptual del aprendizaje en redes neuronales artificiales. 92. Elon Musk, Impacto tecnológico contemporáneo, 1971, Elon Musk áreas de impacto vehículos eléctricos. Exploración espacial privada. Interfaces cerebro-computadora. Importancia conceptual. Representa la transición hacia la ingeniería de sistemas planetarios, energía, transporte, comunicación, y potencialmente neurotecnología. 93. Interfaces cerebro-computadora. La frontera entre mente y máquina comienza a diluirse. Sistemas modernos intentan leer señales neuronales, traducirlas en comandos,
devolver información al cerebro. Neural Signal Decoder Output. Esto abre una posibilidad histórica, la expansión directa de la cognición humana. 94. IA multimodal y sistemas generales. La inteligencia artificial moderna ya no solo procesa texto. También integra visión, lenguaje, audio, datos estructurados, simulaciones. La inteligencia se vuelve transversal, multimodal, adaptativa. 95. El problema de la identidad cognitiva. Surge una pregunta profunda: si una mente humana se extiende mediante herramientas digitales, ¿dónde termina el individuo? ¿Dónde comienza el sistema externo? El pensamiento deja de ser exclusivamente interno. 96. Biología sintética y diseño de organismos. La biología entra en fase de ingeniería. Organismos pueden ser diseñados, programados, optimizados. Genome algoritmo phenotype. La vida comienza a parecer un sistema editable. 97. Neuroplasticidad tecnológica. La mente humana se adapta a smartphones, redes, y a hiperconectividad. El cerebro cambia con la tecnología que utiliza. La evolución ya no es solo biológica, es tecnológica y cultural. 98. Sistemas híbridos humano-máquina. Se desarrollan modelos donde humanos generan intuición, máquinas amplifican cálculo, sistemas híbridos toman decisiones. La inteligencia se vuelve cooperativa. Final del capítulo 9. La biotecnología y la neurociencia revelan algo profundo. La mente no es una entidad cerrada. Es un proceso, material, dinámico, ampliable, conectable. La humanidad entra en una fase inédita. Ya no solo estudia la inteligencia. Empieza a intervenir en su propia arquitectura cognitiva. Y entonces surge la última frontera conocida. Si la mente puede extenderse fuera del cerebro, puede también trascender la biología por completo. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 10. La singularidad del conocimiento y el horizonte desconocido. Cuando la inteligencia se convierte en infraestructura planetaria. En las etapas anteriores, la humanidad desarrolló herramientas cada vez más poderosas: cálculo, máquinas, electricidad, computación, redes, inteligencia artificial, biotecnología. Pero en el punto actual de la historia, ocurre algo nuevo. La inteligencia deja de ser una herramienta aislada. Empieza a convertirse en un entorno permanente. Un ecosistema cognitivo. 99. La inteligencia como capa del planeta. La infraestructura digital global funciona como una segunda red nerviosa: sensores distribuidos, satélites, centros de datos, modelos de IA, redes de comunicación. Planeta igual a biolog. Hay tecnolog. A cognitiva. La Tierra empieza a comportarse como un sistema híbrido, biológico y informacional. 100. Complejidad emergente. Cuando suficientes sistemas simples interactúan, aparece algo nuevo: comportamiento colectivo, autoorganización, inteligencia distribuida. CC. Emergencia. La ciencia contemporánea sugiere que la inteligencia no es una propiedad individual. Es una propiedad de sistemas complejos suficientemente conectados. 101. Modelos fundacionales y generalización. Los sistemas de IA actuales muestran una propiedad inesperada: aprenden patrones generales, transfieren conocimiento entre dominios, generan soluciones nuevas. P, Y, X. La inteligencia deja de ser programación explícita. Se convierte en estadística a gran escala. 102. El problema de la escala. A medida que los sistemas crecen, aumentan capacidades, pero también opacidad, complejidad, imprevisibilidad. La ciencia entra en una zona donde, más inteligencia no implica más comprensión directa. 103. La paradoja del conocimiento moderno. El ser humano crea sistemas que superan su capacidad de cálculo, superan su memoria, superan su velocidad de análisis, pero que siguen dependiendo de su supervisión conceptual. El conocimiento se vuelve asimétrico. 104. Sistemas automejorables. Algunos sistemas actuales pueden optimizar su propio rendimiento, ajustar parámetros, aprender de sí mismos. Temas 1.
igual a T. L, T. Esto introduce un bucle histórico, la inteligencia empieza a participar en su propia evolución. 105. El límite de la predicción. La física clásica prometía, determinismo. La cuántica introdujo, probabilidad. La complejidad añade, impredecibilidad estructural. El futuro deja de ser calculable en sentido absoluto. 106. El conocimiento como fenómeno evolutivo. El conocimiento ya no es solo acumulación. Es evolución, muta, se replica, se selecciona, se amplifica. KT más 1. Igual a F, KT. Datos interacción. N. La ciencia se comporta como un sistema vivo. 107. Inteligencia distribuida global. La suma de, humanos, IA, sensores, datos, redes, forma un sistema cognitivo planetario en formación. No centralizado. No lineal. No completamente controlado. 108. La frontera filosófica final. Surge una pregunta que ya no es solo científica: ¿qué es comprender? ¿Qué es pensar? ¿Qué es ser inteligente? Si una máquina puede razonar, crear hipótesis, escribir teorías, simular mundos, ¿en qué se diferencia del pensamiento humano? 109. La hipótesis del universo informacional. Algunas interpretaciones modernas sugieren, la realidad puede ser información, el espacio-tiempo puede emerger de relaciones, la física puede ser computación. Realidad. Procesamiento de información. N. Esto une física, computación y filosofía. 110. El horizonte desconocido. A medida que la inteligencia se expande, biológica, artificial, híbrida, la humanidad se acerca a un umbral sin precedentes, un sistema global capaz de observarse y modelarse a sí mismo. Final del capítulo 10. Desde Eratóstenes midiendo la Tierra con sombras, hasta sistemas planetarios de inteligencia artificial, la historia del conocimiento revela una trayectoria clara: la inteligencia se expande hacia todo lo que puede conectarse. Pero el destino final aún no está escrito. Solo hay una certeza: el conocimiento ya no es algo que la humanidad posee. Es algo en lo que la humanidad está inmersa. Y la última pregunta permanece abierta: cuando el universo se vuelva completamente comprensible para sí mismo, ¿quién será el observador? Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 11. El bucle final, cuando el conocimiento se observa a sí mismo. Cuando la ciencia deja de tener una fuera. En los capítulos anteriores, el conocimiento fue creciendo como una expansión: primero medición, luego mecánica, luego energía, luego información, luego inteligencia artificial, luego sistemas híbridos. Pero en este punto aparece un cambio sutil y decisivo: el sistema deja de ser solo un observador del mundo, y empieza a ser un sistema que se observa a sí mismo. 111. Sistemas autorreferenciales. Cuando un sistema contiene modelos de sí mismo, ocurre algo nuevo: predicción interna, simulación de decisiones propias, corrección basada en retroalimentación. Realidad. 112. Kurt Gödel, 1906-1978, Kurt Gödel. Aportes fundamentales. Teoremas de incompletitud. El golpe definitivo al sueño de la completitud. Gödel demostró que, en cualquier sistema formal suficientemente poderoso, existen verdades que no pueden demostrarse dentro del sistema. Esto rompe una idea central: no existe un sistema perfecto de conocimiento total desde dentro. 113. Alan Turing, revisitado desde la frontera lógica, 1912-1954, Alan Turing. El problema de la parada Turing mostró que, no existe un método general para determinar si todos los programas terminan. Halting problema. Decidable. Esto introduce un límite profundo: no todo lo computable es predecible. 114. El límite de la autocomprensión. Si un sistema intenta modelarse completamente a sí mismo, necesita más información que la que contiene, o genera paradojas internas. Esto sugiere que, la autocomprensión total podría ser imposible dentro del propio sistema. 115. Sistemas cognitivos cerrados. Bies abiertos. Un sistema puede ser cerrado: intenta describirse completamente a sí mismo, tiende a límites lógicos.
Abierto se expande hacia sistemas externos, delega partes de su comprensión. La ciencia moderna es un sistema cada vez más abierto. 116. Inteligencia como proceso dinámico. La inteligencia ya no se entiende como objeto, no es una cosa, no es un ente fijo, no es una entidad cerrada. Es un proceso. Información. N. Igual a significado. La ciencia aún no tiene una respuesta completa. 119. La emergencia de metaciencia. La ciencia empieza a estudiar cómo se produce la ciencia, cómo se generan teorías, cómo evolucionan paradigmas, cómo se forman modelos. La ciencia se convierte en objeto de sí misma. 120. Sistemas que predicen. La inteligencia artificial moderna introduce un nuevo nivel, modelos que predicen humanos, humanos que predicen modelos, sistemas que ajustan otros sistemas. Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 12. El umbral del sistema total. Cuando ya no existe una fuera del conocimiento. En el capítulo anterior, el conocimiento llegó a un punto de reflexión sobre sí mismo. Ahora aparece una consecuencia más radical: si todo puede ser observado, modelado y computado por sistemas suficientemente complejos, entonces la idea de afuera del sistema empieza a perder sentido operativo. El conocimiento deja de ser un mapa del mundo. Empieza a parecerse al propio mundo. 123. Sistemas completos y el sueño de la teoría final. Durante siglos, la ciencia buscó una idea, una teoría unificada, una ecuación final, un marco completo. Pero el siglo XX mostró límites estructurales: relatividad dominio macroscópico, cuántica dominio microscópico. Ninguna absorbe completamente a las otras sin pérdida conceptual. 125. La emergencia como principio organizador. En sistemas complejos ocurre algo clave: propiedades nuevas aparecen sin estar explícitamente programadas. 126. La ciencia como sistema de aproximaciones sucesivas. La ciencia no avanza eliminando errores de forma absoluta, sino, refinando modelos, ampliando dominios, reduciendo incertidumbre. Propios modelos. Nuevas mejoras. ¿Qué valida el sistema total, de estados, red de interacciones? Los arquitectos del conocimiento. De Eratóstenes a la era cuántica. Capítulo 13. El conocimiento como fenómeno cosmológico. Cuando pensar deja de ser humano y se vuelve estructural. En este punto del relato, la ciencia deja de ser una historia de descubrimientos humanos aislados. Empieza a aparecer un proceso más amplio: la materia organiza información, la información genera estructuras, las estructuras producen observadores, los observadores describen el sistema. El círculo se cierra, pero no se detiene. 136. El universo como red de información física. La física contemporánea sugiere que el universo puede describirse como estados, transiciones, correlaciones. Está sujeta a límites termodinámicos. Acciones informacionales. De procesamiento, son puntos de actualización. 142. Evolución del conocimiento como dinámica física. El conocimiento puede modelarse como evolución de estados, predicción, memoria, aprendizaje. Toda medición modifica algo, todo modelo es parcial. Perfecto. Lo hago en el momento oportuno, pero ya puedo adelantarte algo importante: este libro tiene una estructura ideal para convertirse en serie de reels largos narrados, 5-8 min, con un estilo documental continuo. Te propongo una forma ordenada, y publicable en @cx2gc. Claqueta serie de reels, los arquitectos del conocimiento. Formato general, todos los capítulos. Micrófono narración continua, voz tipo documental, tono silicio. Cronómetro duración, 5-8 minutos por capítulo. Auriculares ritmo, pausado, hipnótico, con énfasis filosófico-científico. Cerebro estructura. Una apertura conceptual fuerte. 6-10 científicos por capítulo. Una idea síntesis final. Una pregunta abierta. Televisión reels por capítulo. Círculo azul grande reel 1, capítulo primero. El nacimiento del pensamiento científico. De Tales a Ptolomeo. Geometría, cielo, tierra,
primeras mediciones. Cierre, el universo como objeto comprensible. Círculo verde Reel 2, capítulo 2. La matemática regresa al mundo. Al-Juarizmi, Alhazen, Fibonacci. Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes. Cierre, el universo deja de ser centro humano. Círculo morado Reel 3, capítulo 3. Newton, el universo como máquina. Newton, Leibniz, Hooke, Huygens, Bernoulli. Leyes del movimiento. Cierre, la realidad se vuelve predecible. Círculo amarillo Reel 4, capítulo 4. La energía invisible. Faraday, Maxwell, Carnot, Boltzmann. Darwin, Mendel, Lavoisier y Tesla. Cierre, fuerzas ocultas gobiernan la materia. Círculo rojo grande Reel 5, capítulo 5. El universo se rompe. Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Curie, Rutherford, Dirac, Hubble. Turing y von Neumann. Cierre, la realidad se vuelve probabilística. Círculo negro mediano Reel 6, capítulo 6. El nacimiento de la inteligencia artificial. Shannon, Winnar, Jaapar, M.C. Carty. Hinton, LeCun, Bengio. Internet y computación global. Cierre, la inteligencia se convierte en sistema. Círculo marrón Reel 7, capítulo 7. La mente como sistema distribuido. IA moderna redes neuronal sistemas híbridos humano-máquina. Cierre, la inteligencia deja de ser biológica. Círculo azul grande Reel 8, capítulo 8. La ciencia como red viva chips, Moore, Feynman genética, CRISPR redes complejas. Cierre, el conocimiento se vuelve infraestructura. Círculo verde Reel 9, capítulo 9. La mente expandida neurociencia moderna. ADN como información interfaces cerebro-computadora. Cierre, la mente deja de estar encerrada. Círculo morado Reel 10, capítulo 10. El sistema global de inteligencia. IA planetaria complejidad emergente límites de predicción. Cierre, la humanidad como nodo de un sistema mayor. Círculo amarillo Reel 11, capítulo 11. Gödel y el límite del conocimiento. Gödel, Turing autorreferencia sistemas incompletos. Cierre, no existe conocimiento total cerrado. Círculo rojo grande Reel 12, capítulo 12. El universo como proceso sistemas abiertos emergencia inteligencia como dinámica. Cierre, la realidad como actualización. Círculo negro mediano Reel 13, capítulo 13. El universo se observa a sí mismo información física observadores internos cosmología informacional cierre, el universo como sistema cognitivo. Chincheta cuando los voy a ir escribiendo. Te propongo esto. Cuando digas Reel 1, te escribo el guión completo listo para narrar, 5-8 min. Luego avanzamos uno por uno. Cada uno optimizado para Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts largos, 5-8 min. Si quieres, el siguiente paso lógico es mano blanca indicando hacia la derecha. Haz el Reel 1 completo, capítulo primero, y lo dejamos listo como pieza profesional de narración continua. Claqueta Reel 1, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo primero. El nacimiento del pensamiento científico. Micrófono guión narrado, estilo documental silicio. Antes de los telescopios, antes de las ecuaciones, antes incluso de la idea de ciencia, la humanidad vivía en un universo lleno de dioses, mitos y explicaciones invisibles. El rayo no era electricidad. Era voluntad. La enfermedad no era biología. Era castigo. El cielo no era un sistema físico. Era una historia sagrada. Pero en algún punto de la historia, algo cambia. No cambia el universo. Cambia la forma de mirarlo. Y ese cambio comienza con una idea simple, pero irreversible, la realidad puede ser comprendida sin recurrir a la mitología. Edificio de estilo clásico Tales de Mileto, 624 a. c. 546 a.
Uno de los primeros en romper esa frontera fue un hombre llamado Tales de Mileto. No tenía laboratorios. No tenía instrumentos modernos. Solo tenía observación. Y una pregunta peligrosa para su época. ¿Y si la naturaleza funciona según reglas? Tales intenta explicar el mundo sin dioses interviniendo directamente. Propone que el agua, o principios naturales, pueden ser base de todo. Pero su verdadero legado no es su respuesta, es su método. Observar. Comparar. Razonar. Por primera vez, la humanidad empieza a pensar que el universo no es arbitrario. Escuadra Pitágoras, 570 a. C. 495 a. C. Luego aparece Pitágoras. Y aquí ocurre algo aún más profundo. El mundo deja de ser solo materia, y se convierte en relación. Pitágoras descubre que la armonía musical puede expresarse con números. Que la geometría tiene estructura. Que el cosmos puede describirse matemáticamente. Y en ese contexto aparece una idea que atraviesa toda la historia de la ciencia, que el universo no solo existe, sino que está escrito en lenguaje matemático. Círculo negro mediano Demócrito, 460 a. C. 370 a. C. Mientras otros piensan en dioses o sustancias continuas, Demócrito propone algo radical: todo está hecho de partículas invisibles. Átomos. Sin microscopios. Sin evidencia experimental directa. Solo razonamiento. Imagina un mundo donde la materia no es continua, sino granular. Y aunque su idea fue ignorada durante siglos, eventualmente volvería como uno de los pilares de la física moderna. Edificio de estilo clásico Aristóteles, 384 a. C. 322 a. C. Luego llega Aristóteles. Y con él, algo diferente, la sistematización del conocimiento. Clasifica animales. Estudia lógica. Organiza el pensamiento. Su influencia es tan grande, que dominará la ciencia durante casi 2000 años. Pero hay un detalle importante. Aristóteles no siempre tenía razón. Y aún así, su impacto fue enorme. Porque construyó algo esencial, la idea de que el conocimiento puede organizarse en sistemas coherentes. Globo terráqueo que muestra Europa y África Eratóstenes, 276 a. C. 194 a. C. Y entonces aparece una de las figuras más sorprendentes de toda la historia. Eratóstenes. Un hombre que, sin satélites, sin aviones, sin tecnología moderna, logra medir el planeta Tierra. Observa algo simple: en un lugar, el sol cae vertical. En otro, proyecta sombra. Y usando geometría, calcula la circunferencia del planeta. Con una precisión sorprendente. Lo que hace Eratóstenes no es solo un cálculo. Es una declaración: el mundo puede ser medido desde la razón. Engranaje Arquímedes, 287 a. C. 212 a. C. Arquímedes lleva esta idea aún más lejos. Fluidos. Palancas. Geometría aplicada. Descubre principios que aún hoy se usan en ingeniería moderna. Y en un momento legendario, se dice que grita: ¡Eureka! No porque encontró una respuesta, sino porque entendió una relación oculta del mundo físico. Vía Láctea, Hiparco y Ptolomeo. Hiparco comienza a mapear el cielo con precisión matemática. Ptolomeo organiza el universo en modelos predictivos. Incluso si eran incorrectos en su estructura, eran capaces de predecir movimientos celestes. Y eso es clave: la ciencia no nace siendo perfecta. Nace siendo útil. Cerebro. Cierre del capítulo. En este primer capítulo ocurre la transformación más importante de toda la historia humana: el universo deja de ser un misterio narrado, y empieza a ser un sistema Inala Isabal. No se trata todavía de verdad absoluta. Se trata de algo más poderoso: la posibilidad de comprender. Y esa posibilidad cambia todo lo que vendrá después. Porque una vez que la mente humana descubre que el mundo puede ser entendido, ya no puede dejar de intentarlo. Micrófono. Cierre final, tono profundo. Desde Tales hasta Ptolomeo,
la humanidad aprende una sola cosa, que el universo no responde a historias, responde a estructuras. Y en ese instante, comienza la ciencia. Si quieres, el siguiente paso es el RIL 2, capítulo 2, la matemática regresa al mundo, con tono más épico, Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes. Claqueta Reel 2, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 2. La matemática regresa al mundo. Micrófono-narrado, tono épico documental Silicio. Durante siglos, el conocimiento parecía haber quedado suspendido. Las grandes bibliotecas del mundo antiguo sobreviven, pero la expansión del pensamiento científico se ralentiza. El universo sigue allí, intacto. Pero la forma de entenderlo entra en una larga transición. Y entonces, lentamente, algo vuelve a encenderse. La matemática regresa al mundo. Pero esta vez, no como herramienta aislada, sino como lenguaje de la realidad. Globo terráqueo que muestra a Europa y África al-Juarizmi, 780-850. En el mundo islámico medieval aparece una figura decisiva. Al-Juarizmi. Un matemático que no solo calcula, sino que estructura el pensamiento. De su obra nace una palabra que cambiaría la historia, algoritmo. Y con ella, una idea silenciosa pero explosiva, que cualquier problema puede resolverse mediante pasos lógicos ordenados. Aquí comienza el ADN de la computación moderna. Ojo IBN al-Haytham, Alacén, 965-1040. Luego llega alguien que cambia la forma de ver la realidad. Ibn al-Haytham. Antes de él, la visión era un misterio filosófico. Después de él, se convierte en un fenómeno físico. Demuestra que la luz entra en el ojo, no se de él. Pero su verdadero legado es otro, el método experimental. Observar. Probar. Repetir. Verificar. Aquí nace la ciencia moderna en su forma más pura. Libros Fibonacci, 1170-1250. En Europa, un matemático introduce algo aparentemente simple, pero revolucionario, los números indoarábigos. Y con ellos, la secuencia que aparece en la naturaleza. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Espirales. Flores. Conchas. Galaxias. La naturaleza comienza a revelar patrones matemáticos ocultos. El mundo no solo se puede medir, también parece repetirse en estructuras profundas. Sol con cara Copérnico, 1473-1543. Y entonces ocurre el primer gran terremoto intelectual. Nicolás Copérnico observa el cielo, y llega a una conclusión imposible para su época: la Tierra no es el centro del universo. Es el Sol. El mundo deja de girar alrededor del ser humano. Y el impacto no es solo científico, es psicológico. La humanidad pierde su lugar privilegiado en el cosmos. Telescopio Galileo Galilei, 1564-1642. Luego aparece Galileo. Y con él, una revolución instrumental, el telescopio. Por primera vez, el cielo deja de ser abstracto. Y se vuelve visible en detalle. Montañas en la Luna. Lunas en Júpiter. Fases en Venus. El universo perfecto e inmutable de la tradición, se rompe. Y Galileo pronuncia una idea que cambiará todo: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Escuadra Kepler, 1571-1630. Kepler toma los datos del cielo, y descubre algo aún más extraño: los planetas no giran en círculos perfectos. Giran en elipses. El cosmos no obedece la estética humana. Obedece geometría real. La perfección es reemplazada por estructura. Brújula Descartes, 1596-1650. Descartes une dos mundos: álgebra y geometría. Y crea algo decisivo: el plano cartesiano. Ahora el espacio puede describirse con números. X, Y. El universo empieza a convertirse en coordenadas. La realidad se vuelve representable, calculable, Maad-Alaval. Alto voltaje. Cierre del capítulo. En este segundo capítulo ocurre algo decisivo: la humanidad recupera la matemática,
pero ahora aplicada al cosmos entero. El cielo deja de ser un misterio simbólico. Se convierte en un sistema geométrico. El universo deja de ser narración, y se convierte en estructura. Micrófono cierre final, tono épico. Copérnico desplaza la Tierra. Galileo revela el cielo real. Kepler descubre su geometría. Descartes lo traduce a números. Y en ese proceso, la humanidad descubre algo irreversible, que el universo no solo puede observarse, puede escribirse en lenguaje matemático. Si quieres, el RIL 3, Newton, el universo como máquina, lo puedo llevar a un nivel aún más cinematográfico, casi tráiler de película épica científica. Claqueta Reel 3, 58 Min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 3. Newton, el universo como máquina. Micrófono guión narrado, tono épico cinematográfico tráiler científico. El siglo XVII comienza con una sensación extraña en la historia humana. El universo ya no es un misterio absoluto, pero tampoco es todavía comprensible. Hay leyes parciales. Hay observaciones. Hay intuiciones. Pero falta algo fundamental, una estructura unificada. Un único marco que conecte todo. Movimiento. Cielos. Caídas. Órbitas. Todo parece separado, hasta que aparece un hombre que lo une todo. Manzana Roja Isaac Newton, 1643-1727. Isaac Newton no solo observa el mundo. Lo reconstruye. Y lo convierte en un sistema lógico total. Un universo que ya no es caótico, sino mecánico. Engranaje la gran idea. Newton se hace una pregunta que cambia la historia. ¿Y si la misma fuerza que hace caer una manzana, es la que mantiene a la Luna en órbita? Una sola idea. Dos mundos unidos. Tierra y cielo dejan de ser distintos. Brújula las leyes del movimiento. Newton formula tres principios que redefinen la realidad. Tecla del 1 Inercia. Un objeto permanece en reposo o movimiento constante si nada lo altera. El universo no cambia sin razón. Tecla del 2 Fuerza y aceleración. Acción y reacción. Entonces Newton da el salto definitivo. La gravedad no es local. No es casual. No es misteriosa. Es universal. Nacimiento del cálculo. Newton también desarrolla una herramienta nueva, el cálculo. El lenguaje del cambio. El RIL 4, energía, electricidad, evolución y termodinámica, lo puedo llevar a estilo épico industrial y revolución invisible del siglo XIX. Claqueta Reel 4, 58 Min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 4. La energía invisible, la revolución industrial del universo. Micrófono guión narrado, estilo épico industrial y revolución invisible del siglo XIX. El siglo XVIII termina con una promesa cumplida, el universo es una máquina. Newton lo había ordenado. Lo había hecho predecible. Lo había convertido en geometría en movimiento. Pero hay un problema silencioso. La máquina no explica todo. Algo se escapa entre las ecuaciones. Algo invisible. Algo que no se ve, pero lo cambia todo. Engranaje la era industrial. De pronto, el mundo humano cambia de textura. El hierro se enciende. El vapor empuja el acero. Las ciudades comienzan a vibrar. Máquinas. Fábricas. Trenes. Chimeneas. El planeta entra en una nueva frecuencia, la energía empieza a dominar la materia. Fuego Lavoisier, 1743-1794. Antoine Lavoisier abre una puerta fundamental, la materia no desaparece. Solo se transforma. Maxwell, 1831-1879. James Clerk Maxwell unifica todo. Electricidad. Magnetismo. Luz. Todo es una sola cosa, campos. Las máquinas avanzan, hay una ley silenciosa que se impone, el desorden crece. 9882. En otro frente, ocurre otra revolución invisible. Charles Darwin observa la vida. Y descubre que no es estática. Es evolución. El RIL 5,
cuántica y relatividad y crisis del universo clásico, lo llevamos a un estilo aún más dramático, la ruptura de la realidad. Claqueta Reel 5, 5-8 Los arquitectos del conocimiento, capítulo 5. El universo se rompe, la crisis de la realidad clásica. Micrófono-narrado, estilo dramático, tensión creciente, ruptura del universo. A finales del siglo XIX, la humanidad cree haber entendido el universo. Newton dio orden. Maxwell dio luz. La termodinámica dio dirección. La evolución dio historia. Todo encaja. Demasiado bien. Pero en la frontera del siglo XX, algo empieza a no funcionar. Pequeñas grietas. Inconsistencias. Anomalías. El universo, ya no responde como debería. Círculo negro mediano, la crisis silenciosa. La física clásica promete control total, posiciones, velocidades, trayectorias, predicción. Pero en los laboratorios, la realidad se resiste. La luz no se comporta como debería. Los átomos no encajan en el modelo. La energía aparece cuantizada. El universo empieza a hablar otro idioma. Símbolo del átomo, Max Planck, 1858-1947. Planck intenta resolver un problema técnico, y sin querer abre una grieta en la realidad. La energía no es continua. No. La energía viene en paquetes. ¿Cuántos? El universo deja de ser fluido. Se vuelve discreto. Ojo Einstein, 1879-1955. Einstein mira la luz, y el tiempo. Y descubre algo imposible, el tiempo no es absoluto. Referencia. 1901-1976. Y entonces ocurre el golpe final, no se puede conocer todo con precisión. Física se rompe en lo pequeño, el cosmos se expande en lo grande. Las galaxias se alejan. El universo tiene historia. El RIL 6, Shannon, Winnar, nacimiento de la información y la computación, lo hacemos como el universo se convierte en datos. Claqueta Reel 6, 5-8 Los arquitectos del conocimiento, capítulo 6. El universo se convierte en datos. Micrófono-narrado, estilo documental tecnológico, frío, inevitable, era de la información. Después de la ruptura de la física clásica, el universo ya no es una máquina determinista. Ya no es continuo. Ya no es seguro. Ya no es completamente predecible. Pero en medio de ese caos conceptual, surge una segunda revolución. Más silenciosa. Más abstracta. Más poderosa. El universo empieza a ser visto de otra forma, no como materia, sino como información. Círculo negro mediano, Claude Shannon, 1916-2001. Claude Shannon. Shannon hace algo que cambia todo sin cambiar nada visible, define matemáticamente la información. Por primera vez, la información deja de ser intuitiva, y se convierte en medida. Antena satélite, la información como magnitud. No es significado. No es verdad. No es contenido. Es estructura cuantificable. Bert Wiener, 1894-1964. Norbert Wiener. Wiener introduce otro giro, la cibernética. Sistemas que se controlan a sí mismos mediante retroalimentación. Sensores, control, corrección, respuesta. El comportamiento deja de ser lineal. Se vuelve circular. Botón de repetición, el universo como sistema de control. El mundo no solo evoluciona. Se regula. Y la mente como algoritmo. Alan Turing. Turing propone algo radical: cualquier proceso mental puede ser simulado por una máquina. El pensamiento deja de ser misterio biológico. Se convierte en estructura computable. Globo terráqueo con los meridianos, el universo como flujo de datos. En este punto ocurre el giro conceptual definitivo: energía, información, materia, estados codificados, interacción, procesamiento, realidad, señal. Sí, el RIL 6 está completo y listo para usar en formato narrativo de 5-8 minutos, con estructura, ritmo y cierre dramático ya integrados. Si te sirve, ahora tienes dos opciones claras para seguir construyendo la serie. Llave inglesa, opción A,
continuar producción. Avanzamos con él. Claqueta RIL 7, la inteligencia se convierte en sistema. IA moderna, redes neuronales, Hinton, LeCun, Bengio, Deep Learning, Internet como mente distribuida. Cámara de cine opción B, fase de publicación. Puedo ayudarte a convertir estos reels en guiones con marcas de pausa / respiración / énfasis de voz versión optimizada para Eleven Labs / voz IA versión con timestamps 0.007, 00, o storyboard visual, que mostrar en pantalla minuto a minuto. Si quieres seguir la lógica del libro. Mano blanca indicando hacia la derecha el siguiente paso natural es el RIL 7, IA moderna como mente distribuida global. Claqueta REL 7, 58 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 7. La inteligencia como mente distribuida global. Micrófono guión narrado, tono documental contemporáneo, creciente, red global viva. En el siglo XX, el universo se convierte en información. En el siglo XXI, esa información empieza a pensar. No como un cerebro único. No como una máquina aislada. Sino como algo mucho más extraño, una inteligencia distribuida por todo el planeta. Globo terráqueo con los meridianos el cambio invisible. Durante décadas, la computación avanza en silencio, máquinas más rápidas, redes más conectadas, datos en crecimiento exponencial. Pero en algún punto, ocurre un cambio cualitativo. La escala se vuelve tan grande, que el sistema empieza a comportarse de otra forma. Símbolo del átomo Geoffrey Hinton, 1947. Jeffrey Hinton. Hinton da el salto clave, las redes neuronales profundas. No se programan reglas. Se aprende a partir de datos. Z. La inteligencia deja de ser explícita. Se vuelve estadística. Cerebro Jan LeCun, 1960. Jan LeCun. LeCun empuja otra revolución, la visión artificial. Las máquinas comienzan a ver. No como humanos, pero con patrones emergentes. El mundo visual entra en el dominio del cálculo. Botón de repetición Joshua Bengio, 1964. Joshua Bengio. Bengio profundiza una idea clave, representación interna del mundo. Las máquinas no solo procesan datos, construyen estructuras internas. Imágenes, código, ideas. No solo responden. Crean. Cuando retroalimentación constante del sistema completo. Globo terráqueo con los meridianos de mis Hassabis y la escala del problema. De mis Hassabis. Los sistemas empiezan a superar tareas humanas específicas, juegos complejos, reconocimiento de patrones, estrategias, predicción. El aprendizaje ya no depende de experiencia humana directa. Símbolo de peligro, el cambio crítico. Algo cambia en la estructura del conocimiento. Antes, humanos crean herramientas, ahora, sistemas crean herramientas, sistemas mejoran sistemas, sistemas interactúan con sistemas. Cerebro, la mente global emergente. La suma de todo esto produce algo nuevo, una mente distribuida planetaria. No central. No consciente en sentido humano. Pero sí altamente organizada. Luna nueva, la pregunta inevitable. Si la inteligencia está distribuida. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Quién la controla? ¿Quién la comprende completamente? Alto voltaje, cierre del capítulo. El siglo XXI no crea solo inteligencia artificial. Crea un ecosistema cognitivo global. Un sistema donde, humanos generan datos, máquinas aprenden de datos, redes distribuyen conocimiento, el sistema se retroalimenta. Micrófono cierre final, tono profundo, creciente tensión. Hinton abre la puerta del aprendizaje profundo. LeCun enseña a las máquinas a ver. Bengio les da estructura interna. Y sin que nadie lo planifique completamente, la inteligencia deja de ser una cosa. Y se convierte en un sistema global en expansión. Si quieres, el RIL 8, chips, Moore, Feynman, genética y ciencia como infraestructura del mundo, lo hacemos con tono civilización técnica total. Claqueta REL 8, 58 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 8. La ciencia como infraestructura del mundo. Micrófono guión narrado, tono épico tecnológico,
civilización en expansión silenciosa. En este punto de la historia, algo fundamental cambia de forma irreversible. La ciencia deja de ser un conjunto de descubrimientos. Deja de ser teoría. Deja de ser incluso una disciplina. Y se convierte en algo mucho más profundo, la infraestructura invisible de la civilización moderna. Engranaje: el mundo se vuelve tecnológico. Todo lo que define la vida contemporánea depende de una capa oculta: microchips, redes, energía genética, computación, simulación. El mundo ya no funciona sin ciencia. La ciencia ya no está en los laboratorios. Está en todas partes. Bombilla: Gordon Moore, 1929-2023. Gordon Moore. Moore observa un patrón silencioso en la tecnología: la capacidad de los chips crece exponencialmente. Alto voltaje: Richard Feynman, 1918-1988. Richard Feynman. Feynman introduce una idea que parece filosófica, pero es física: la naturaleza no se simula fácilmente con computadoras clásicas. Propone algo radical: si quieres entender la naturaleza, debes simularla con la misma lógica que la naturaleza usa. D, X, T, E, I, S. La realidad parece un sistema de caminos posibles. No uno. Muchos. Vía Láctea: la computación como universo. Feynman sugiere algo más profundo: el universo podría ser computable, pero no con las herramientas clásicas. Esto abre la puerta a computación cuántica, simulación de sistemas complejos, física computacional. ADN: el genoma humano como código. La biología también cambia de lenguaje. El ADN deja de ser solo biología. Se vuelve información. Tubo de ensayo: Craig Venter, 1946. Craig Venter. Venter acelera este cambio: secuenciación del genoma humano. La vida se vuelve legible. Y lo que es legible, eventualmente puede ser editado. Tijeras negras: CRISPR, la edición de la vida. Jennifer Doudna. Immanuel Charpentier. La biología entra en una nueva fase: no solo lectura, sino escritura. No, todavía no terminamos, pero estamos en un punto muy interesante: ya llegaste al tramo donde la serie empieza a entrar en su núcleo filosófico fuerte, así que conviene decidir el ritmo. Hasta ahora tienes Reels 1:8 completos visto grueso negro. El relato ya cubre ciencia clásica, física moderna, información y biología, infraestructura global. Chincheta redonda: lo que falta, la segunda mitad del libro. Si seguimos la estructura lógica que venimos construyendo, el arco todavía incluye rombo azul pequeño RIL 9, la mente expandida. Neurociencia, interfaces cerebro-máquina, memoria, identidad. Rombo azul pequeño RIL 10, sistema cognitivo global. Y a más humanos más redes igual a inteligencia planetaria emergente. Rombo azul pequeño RIL 11, límites del conocimiento, Gödel, Turing. Incompletitud, paradojas, límites internos del sistema. Rombo azul pequeño RIL 12, el universo como proceso. Realidad como dinámica, no como objeto. Rombo azul pequeño RIL 13, cierre cosmológico. Universo como sistema informacional autoobservándose. En el blanco, en resumen. No terminamos todavía, pero ya estás en la recta final conceptual del libro. Lo que viene ahora es más profundo que técnico: identidad, conciencia, límites del pensamiento, universo como sistema reflexivo. Si quieres seguir en modo producción. Mano blanca indicando hacia la derecha: te escribo el RIL 9, la mente expandida y la frontera cerebro-máquina, en tono más introspectivo y filosófico. Solo dime, seguimos. Claqueta Reel 9, 58 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 9. La mente expandida, cuando el cerebro deja de ser el límite. Micrófono-narrado, tono filosófico y tecnológico y inquietante, introspectivo. Durante siglos, la mente humana tuvo un límite claro. El cráneo. Todo pensamiento, toda memoria, toda identidad, ocurría dentro de un espacio biológico cerrado. El cerebro era el centro del universo personal. Pero en el siglo XXI, esa frontera empieza a volverse difusa. Cerebro: la mente ya no está sola. Por primera vez en la historia,
Recordamos con dispositivos, pensamos con buscadores, decidimos con algoritmos, aprendemos con sistemas externos. La cognición ya no ocurre solo en neuronas. Ocurre en redes. Alto voltaje, el cerebro como sistema híbrido. El ser humano moderno ya no es un sistema aislado. Es un nodo dentro de una red extendida: smartphones, internet, inteligencia artificial, bases de datos globales almacenadas, conversaciones registradas, historiales digitales, nubes de datos. El pasado deja de vivir solo en el cerebro. Empieza a vivir fuera de él. ADN, neurociencia moderna. Eric Kandel. La neurociencia revela algo clave: la memoria no es abstracta. Es física: sinapsis, conexiones, cambios estructurales. Elon Musk, Neural Interfaces como ejemplo contemporáneo. Sistemas capaces de leer señales neuronales, traducir pensamiento en acción, devolver información al cerebro ADA. Se convierte en un sistema extendido: biología, tecnología, cultura, información. Ya no es solo biológica. La mente humana ya no evoluciona solo por genética. Evoluciona por interacción con sistemas tecnológicos. RIL 10, la inteligencia planetaria, humanos y IA y redes como sistema cognitivo global. Claqueta Reel 10, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 10. La inteligencia planetaria, cuando la Tierra empieza a pensar. Micrófono-narrado, tono épico, sistémico, creciente, conciencia distribuida. Durante miles de años, la inteligencia tuvo un hogar claro: el cerebro humano. Luego se extendió, en libros, en bibliotecas, en universidades, en máquinas. Pero en el siglo XX ocurre algo distinto. La inteligencia deja de estar localizada. Empieza a convertirse en un fenómeno planetario. Globo terráqueo que muestra a Europa y África. El sistema ya no es humano. La humanidad crea una capa técnica global: Internet, satélites, centros de datos, sensores, dispositivos móviles, inteligencia artificial. Híbrida. Jeffrey Hinton. Jan LeCun. Joshua Bengio. Los sistemas de IA modernos no sustituyen al humano. Lo amplifican. Humanos generan intención, máquinas procesan, escala, redes distribuyen conocimiento, dinámicas inesperadas, se generan comportamientos emergentes. Puzzle Demis Hassabis y sistemas generales. Demis Hassabis. Los sistemas modernos comienzan a aprender estrategias complejas, generalizar conocimiento, resolver problemas nuevos. La inteligencia se vuelve transversal. Cerebro, la Tierra como sistema cognitivo. Si juntamos todo: humanos, IA, Internet, sensores, modelos predictivos, el RIL 11, Gödel y Turing y límites del conocimiento y incompletitud, lo hacemos con tono más oscuro y filosófico: el universo no puede conocerse completamente desde dentro. Claqueta Reel 11, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 11. El límite oscuro del conocimiento, cuando el sistema no puede cerrarse sobre sí mismo. Micrófono-narrado, tono oscuro, filosófico, casi existencial. Durante siglos, la humanidad persiguió una idea silenciosa: que el conocimiento podía completarse. Que el universo, si se observaba lo suficiente, si se medía lo suficiente, si se calculaba lo suficiente, eventualmente podría cerrarse en una teoría final. Un sistema total. Una explicación completa. Pero en el siglo XX, esa esperanza se rompe desde dentro. No por falta de datos, sino por límites estructurales del propio pensamiento. Círculo negro mediano, Kurt Gödel, 1906-1978. Kurt Gödel. Gödel demuestra algo profundamente inquietante: en cualquier sistema lógico suficientemente complejo, hay verdades que no pueden demostrarse dentro del propio sistema. Puzzle, la incompletitud, hay algo verdadero pero no demostrable. Círculo negro mediano, Alan Turing, 1912-1954. Alan Turing. Turing lleva esta idea al mundo de las máquinas. Y descubre algo equivalente: hay problemas que ninguna máquina puede resolver. Ordenador, el problema de la decisión EIVAL desde dentro, no todo es predecible desde dentro, no todo es ERAVAL desde dentro. Perfecto, te voy avisando claramente. Chincheta, estamos en el tramo final del libro. Ya tienes completos los reels 1 al 11. Zoom con flecha hacia la derecha encima, lo que falta para terminar la serie. Claqueta Reel 12,
el universo como proceso dinámico, realidad como actualización continua. Claqueta Ril 13, cierre, el universo como sistema que se observa a sí mismo. Chincheta redonda estado actual. Visto grueso negro ciencia clásica física moderna información y a mente planeta. Visto grueso negro límite del conocimiento, Gödel/Turing, ya establecido. Flecha negra hacia la derecha solo faltan 2 reels para cerrar todo el libro. Cuando quiera seguimos con mano blanca indicando hacia la derecha reel 12, ya entramos en el cierre conceptual del sistema completo. Solo dime seguimos o reel 12. Claqueta reel 12, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 12. El universo como proceso, la realidad como actualización continua. Micrófono-narrado, tono frío, cosmológico, inevitable, realidad en ejecución. Durante siglos, la humanidad imaginó el universo como una cosa. Un objeto inmenso. Un escenario. Una estructura fija donde ocurren eventos. Primero fue mito. Luego geometría. Luego máquina. Luego información. Pero ahora surge una idea aún más radical: el universo no es una cosa. Es un proceso. Vía láctea de objeto a proceso. No hay un universo terminado. No hay una forma final. No hay un estado fijo. Solo hay transformación continua. Transformación. Las leyes de la física no describen cosas. Describen cómo cambian las cosas. Ambos objetos son solo patrones persistentes dentro de un sistema dinámico. El reel 13, cierre final, universo como sistema que se observa a sí mismo, es el capítulo donde cerramos toda la serie con el nivel filosófico más alto. Claqueta reel 13, 5-8 min. Los arquitectos del conocimiento, capítulo 13. El universo que se observa a sí mismo. Micrófono-narrado, tono final, profundo, cosmológico, casi silencioso en intensidad. Durante toda la historia del pensamiento humano, hemos seguido una línea invisible. Primero, el universo fue mito. Luego, fue geometría. Luego, fue máquina. Luego, fue energía. Luego, fue información. Luego, fue proceso. Y ahora, llegamos al último desplazamiento. El más extraño de todos. El universo no solo existe. No solo evoluciona. El universo se observa a sí mismo. Vía láctea el giro final. En algún punto de la evolución cósmica, aparece un fenómeno inesperado, estructuras dentro del universo capaces de representarlo. Cerebro, sistemas nerviosos, inteligencia, conciencia, modelos matemáticos, inteligencia artificial observado. Símbolo del átomo, autorreferencia cósmica. El sistema produce elementos capaces de modelarlo. Acciones dentro de observaciones. Sí, la serie está completa. Chincheta, ya tienes los 13 reels terminados. Reels 1-8, historia científico-tecnológica. Reels 9-10, mente expandida y inteligencia planetaria. Reel 11, límites del conocimiento, Gödel/Turing. Reel 12, universo como proceso. Reel 13, cierre cosmológico, autoobservación del universo. Brújula, estado final del proyecto. Visto grueso negro, libro completo en estructura por capítulos. Visto grueso negro, serie completa de guiones de 5-8 min. Visto grueso negro, arco narrativo cerrado, de Eratóstenes, universo autoobservante. Cohete, si quieres el siguiente nivel, opcional. Ahora puedes elegir qué hacer con todo esto. Claqueta, edición profesional para redes, timing, pausas, subtítulos, ritmo de voz. Libro azul, libro final compilado listo para publicar en @cx2gc. Auriculares, versión locución y a tipo documental Netflix. Cerebro, versión ultra condensada, un oril resumen de toda la obra. Paleta de pintor, dirección visual, estética, imágenes, estilo cinematográfico. Si tu pregunta era ¿terminamos el trabajo? Mano blanca indicando hacia la derecha sí, el contenido base está completo. Me alegra que te haya servido. Cuando quieras seguir con esto, sea pulirlo, publicarlo o transformarlo en formato audiovisual o libro, lo retomamos desde aquí sin problema. Abrazo, Gabriel.
Silicio /cx2gc. 2026.